Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Caminé por las calles en las que jugó el Che en su infancia. Visité las viviendas que su familia alquiló allí y me preguntaba si el ambiente aristocrático que había conocido el Che en su infancia había tenido algo que ver en la formación de su conciencia revolucionaria y antiimperialista. Vida cabal, profunda y clara, sin mencionar al guerrillero heroico, estaremos diciendo Che Guevara. Un amable guía del museo me llevó a visitar la casa de la infancia del Che. Estuve en la habitación donde Guevara pasaba largas horas leyendo autores muy avanzados para su edad. Ellos llegan en el año 1932. Ernestito tenía 4 años de edad. El único motivo que los traen aquí a Altagracia es buscando el clima seco para el alivio de su asma. Ellos no compran casa acá en Altagracia, sino que alquilan. Esta es una de las casas que alquilaron. En esta casa viven 6 años en 2 periodos distintos. En el año 2000 las autoridades de Altagracia deciden comprar una casa para transformarla en museo y es su hermano Roberto, que actualmente vive en Buenos Aires, que escribe una carta que está sobre el atril en la otra sala, sugiriendo que compren esta porque dice que es la que más sintieron como su hogar. Cuando se hable del deber profundo, de la lucha ejemplar que nunca para por conseguir el pan de todo el mundo, estaremos diciendo Che Guevara. Esta sala fue su habitación, que la comparte con su hermano Roberto. Acá podemos ver a los padres, Celia Llosa de la Serna con ascendencia española, Ernesto Guevara Lynch con ascendencia irlandesa. Se casan en Buenos Aires, se van a vivir a Misiones, en Caraguatay, donde el papá tenía un yerbatal. Buscando condiciones más sanitarias para que naciera sus hijos, su primer hijo, porque el Che fue el mayor de 5 hermanos, navegando por el Paraná llegan al Rosario y es ahí donde nace Ernesto en el 28 de junio de el 14 de junio de 1928. En esta sala mostramos también todo lo que es su vida aquí en Altagracia. Sobre todo son fotos familiares. El papá, la mamá, Ernesto, Celia, Ana María
y Roberto. Y Juan Martín, el menor de los hermanos, que tiene una diferencia de casi 16 años con el Che, nace cuando ya estaban instalados en Córdoba en el año 1943. Es el cumpleaños de Calica Ferrer. Acá está Ernestito y acá está Calica, el amigo con el que después va a hacer el segundo viaje por Latinoamérica. Llegué a la casa del Che, en Alta Gracia, para encontrarme con el amigo de Ernesto Guevara, Calica Ferrer. En esa casa, donde ahora se encuentra el Museo del Che, Calica y Ernesto jugaban en su infancia, en trincheras que armaban en el frondoso patio. Ernesto tenía 4 años cuando llegó acá, yo tenía 3. Entonces mi primer médico fue mi padre, de manera que lo debo haber conocido en alguna fiesta infantil que me arrastraban para ir a lo de Guevara, o a los Guevara los arrastraban para ir a lo de Ferrer. ¿Tu papá era el médico que atendía al Che? Fue el primer médico que lo atendió, era médico especialista en pulmón. Y esta es la pandilla de Ernesto. Su mamá le había inculcado a sus hijos que tuvieran amigos de las distintas clases sociales. Entonces ustedes podrán ver aquí a los amigos de Ernesto que eran los hijos de los mineros, de los campesinos. Acá está Ernesto, Roberto y Ana María. Casi todos los amigos de Ernesto de esa época eran hijos de la colonia, de los españoles, catalanes, vascos, aragoneses, andaluces, castellanos, de todo, se estañaron acá. En la casa del Che tuve la suerte de encontrar a Enrique Martín, otro amigo cercano de Ernesto Guevara en su infancia. Enrique tiene 77 años y recuerda tantas anécdotas de su amigo Guevara como para hilvanarlas, una detrás de otra, durante horas. Yo a Ernesto lo conocí en el año 1936, cuando tenía 5 años. Ernesto, un flequillito, y Roberto otro más, bien pelado, como nos decían, pelado de la cañada. Bien pelado como un flequillo, así pasado la máquina así. Y lo mirábamos nosotros y dice, ¿qué andan haciendo? No, estamos cazando pájaros nosotros. Ah, dice, ¿con qué lo cazan? No, con tramperas, miraban las tramperas. ¿Y ustedes dónde vienen? No, dice, hemos venido de Buenos Aires, no estamos instalados acá en el chalet de Villanilla. Dice, ¿por qué no vienen a mi casa a jugar? Bueno, ya vamos a ir, dice. Al otro día nos reunimos los que habíamos estado ahí y venimos en la tarde, después que salían del colegio. Porque esta era la casa donde más tiempo vivieron los Guevara, mientras vivieron los 11 años y pico, casi 12 que vivieron en Altagracia. Y me acuerdo en la pieza de delante verlo a Ernesto cuando estaba con asma, que se acostaba para leer y al abrir los brazos así se dilataba el pecho y podía respirar más cuando no salía. Su mamá le enseña las primeras letras, que por el problema del asma no podía concurrir, hasta que el Ministerio de Educación, en esa época, le manda una carta a la madre, porque él rendía libre, preguntando cuál era el motivo por el que el chico no concurría a la escuela. Y es ahí donde empieza a concurrir a la escuela, o sea, comienza prácticamente en segundo grado. Tengan en cuenta que antes había primer grado, primer inferior, primer superior y segundo. Entonces él comienza en segundo grado. Por supuesto que ustedes van a ver acá las planillas escolares y van a poder constatar de que tiene muchas faltas, tiene mucha inasistencia. Y eso es debido a la convalescencia de su asma. Cuando él estaba convaleciente tenía 2 hobbies. El ajedrez, que lo aprendió de muy niño, y la lectura. El padre en la otra sala, en la última de las salas, tenía una biblioteca muy importante, con libros de historia, de sociología, de psicología, de biografías, que Ernesto prácticamente tragaba. Según cuentan que a los 10 años leía El Quijote de la Mancha, que a los 14 leía Freud, o sea que siempre fue leyendo libro más adelantado de lo que correspondía a su edad. Jugamos a la piedra libre, a la pelota envenenada, a la policía, jugar a las cabecitas, a la bolita, al rango y medio, todos esos juegos de la época que se usaba mucho. Una vez vino a la casa y sin guardapolvo. Nosotros íbamos a un colegio público.
Entonces Celia le dijo, bueno, y guardapolvo, y mamá se lo regalé a un chico que mañana la maestra, si no traía guardapolvo, seguramente lo podía comprar, no lo dejaban entrar, entonces se lo regalé. Eso lo pinta él como era. Estaremos diciendo Che Guevara. Calica hace 55 años que vio por última vez al Che. Sin embargo, recuerda como si fuera hoy a su amigo y las andanzas que juntos compartieron. Era inquieto, siempre estaba buscando algo para hacer, nunca le alcanzaba el tiempo para nada. Pero él sabía venir a casa porque mi hermano, los días domingos a la tarde, porque mi hermano siempre lo esperaba para mirar el partido de fútbol, para jugar en la canchita. Entonces yo lo sabía ver, pero él tendría unos 13 años, 14, yo tendría 12. Una cosa que hay que acordarse que ha cambiado un poco la fisonomía por el tiempo, por las cosas climáticas, pero el arroyo, había siempre un lugar donde uno se podía bañar porque se juntaba agua, pero venía una crecida y cambiaba todo, así que después de una crecida era todo un programa. Me dijeron que hay un baño en tal lado, baño era un lugar donde podíamos nadar, ahí nos íbamos. Y Ernesto padre decía siempre que el primer entrenamiento de Ernesto como combatiente fue Altagracia, porque acá fortaleció sus piernas, aprendió a nadar, a andar a caballo, a brincar por todos lados. Una buena infancia, una gran infancia, es el recuerdo que yo tengo. Por eso, yo hablo del niño Ernesto, o sea, de Ernesto, de Che Ernesto, no de Che Guevara. Che Guevara, por ejemplo, ya vino cuando hizo eso en Cuba, el que fue por el Congo, por todas esas partes. Bueno, en realidad ya he estado público, no me dediqué a la lectura esa, me dediqué a la infancia de él, las aventuras que hacíamos. ¿Le gustaba jugar a la guerra, Che? Sí, por acá cerca hacían unas trincheras y se jugaba a la guerra. Y además Ernesto siguió toda la guerra de España en un mapita con lo que se sabía por la radio y por toda la gente que venía de España, que era, bueno, ahí también habría que hablar de eso como la primera influencia política que tuvo él, porque tanto la familia Guevara como otras familias de acá, en la mía, ayudamos mucho a toda la gente que venía de la República Española, venía asilada acá en la Argentina. Entre los que vinieron fue Manuel de Falla. Habíamos ido al cine. A ver, en esa época era películas de guerra norteamericanas y de cowboy los domingos al matiné. Por eso Ernesto en la foto está vestido de indio, el hermano está de cowboy, porque nos escondíamos en el monte, porque era monte, y jugábamos arco y flecha que fabricamos nosotros, así palo de mora, la tira de mora, esa hacíamos la flecha. Y bueno, fuimos creciendo y después de venir a ver una película de guerra del cine, dice Ernesto cuando veníamos caminando, dice, mañana vamos a hacer 2 trincheras. Ellos se van de Altagracia en el año 43, Ernesto tenía casi 16 años. El motivo por el cual se van de Altagracia es porque en esa época Altagracia era una villa turística y no había escuela secundaria. Porque acá había colegios primarios, no había secundario. Primero cuando viajaba él solo, vivían acá, pero después cuando tenían que viajar los otros 2 hermanos se fueron a vivir a Córdoba. Entonces se instalan a vivir en la ciudad de Córdoba, donde Ernesto hace su secundario en el Nacional de Anfunes. Termina el secundario y comienza a estudiar ingeniería en Córdoba. Y ahí conoce a Tomás Granado, el hermano de Alberto Granado, y ahí comienza la amistad con Alberto Granado. El Granado que conoció, digamos, por poner una fecha, que conoció al futuro Che Guevara, que era un Granado que tenía 20 años, que le gustaba el deporte, que le gustaba la gente joven y que le gustaba a la gente inteligente. Alberto es un viejo niño. Su modo de expresarse, en la inquietud, a pesar de sus años,
el buen humor que lo acompaña y las ganas de compartir sus andanzas con gente que nunca vio y que seguramente jamás volverá a ver, como sucederá conmigo. Es emocionante escucharlo relatar historias como si hubiesen ocurrido poco tiempo atrás. Tú sabes que entre Ernesto y yo hay una diferencia de 6 años, ¿no? Yo nací en el 22 y él nació en el 28. Y él era compañero de estudio de mi hermano menor. Y también lo conocimos porque él quería practicar rugby, por el AMA nadie lo quería poner en ese equipo. Entonces como yo dirigí un equipo de segunda división, estudiante, ahí en Córdoba, bueno, dije, bueno, si vos querés, yo te enseño, yo creo que el deporte es el mejor medicamento. Entonces por ahí empezó la amistad. Y después rinden un examen con Tomás y entra a trabajar en Vialidad Provincial, que lo hace en la ciudad de Villa María. Ellos reciben la noticia de la enfermedad terminal de su abuela Ana Lynch, y ese fue el motivo por el cual toda la familia abandona la ciudad de Córdoba y se instala nuevamente en la ciudad de Buenos Aires. Ernesto cuida amorosamente a su abuela, y cuando su abuela muere es cuando él toma la determinación de estudiar medicina. En esta sala también marcamos su viaje por las 12 provincias argentinas en el 1950 con una bicicleta Garelli a la que él le puso un motorcito Micrón. Se recorre 12 provincias argentinas partiendo de Buenos Aires, llega a Jujuy y después vuelve por las provincias de la precordillera. En el año 50 él hizo uno por su cuenta, en bicicleta, por toda Argentina, bueno, porque era una parte de Argentina, donde vio muchas cosas que le interesaban. Y entonces cuando vuelve ese viaje, ya empezamos a respirar bien, el viaje ya los dos juntos. Porque al principio, con cuestión de edad, yo empezaba en mi viaje y él empezaba en su viaje, ¿no? Y él lo hizo primero con la bicicleta. En el diciembre de 1951, en la famosa Poderosa, lo hace con Alberto Granado, su amigo. Ya con la motocicleta, con la Poderosa segunda, tenía otro carácter, ¿no? Entonces, digamos que el viaje en sí comenzó como un viaje, no te diré que turístico, pero sí de conocimiento, de conocer. Turístico no, porque ya teníamos nuestras concepciones políticas, entonces queríamos ver cómo. Entonces decíamos, bueno, vamos a hacer un viaje sin nada previo, sin una planificación previa. Eso dijimos, pero no era realidad. Porque nosotros dijimos, bueno, pero hay que conocer cómo se explota el cobre en Chuquicamata, vamos a ver cómo se tratan a los indígenas en Perú. Es que a pesar de que era sin mucha planificación, pero sí ya tenía cierto punto y que tenía un trasfondo político. Sí, a lo mejor si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Muchas cosas después las hemos ido, tanto él como yo, tanto Ernesto como él, lo hemos ido fructificando en diferentes formas, ¿no? Pero bueno, pero el viaje nació primero como un deseo de conocer el mundo y luego se transformó en un deseo de transformar el mundo. Que parece muy utópico, pero que es el camino que nos lleva al socialismo. Alberto vivía en Córdoba, los Guevara vivían en Buenos Aires. Se despiden de sus padres fines de diciembre de 51. Hacen la costa bonaerense, en Miramar se despide de su novia, Chichina Ferreira, y cruzan la Patagonia y llegan a Chile. Fue el viaje que lo marca a Ernesto, porque él siempre decía que él no era un turista, que el turista iba y conocía el monumento. Él decía que conocer un lugar era conocer a su gente.
Entonces, ¿qué hacía él? Visitaba las minas, la mina famosa mina de cobre, los leprosarios, los hospitales, convivía con los campesinos, con los indígenas. Él se dio cuenta que los campesinos eran explotados, analfabetos, y eran explotados por los grandes latifundios yanquis. Había dos planes, ¿no? O sea, si en Venezuela nos daban posibilidades de hacer una vacuna, que era contra la lepra, que era unas tantas cosas, no tantas, ¿no? Pero nosotros teníamos cierto punto, ¿no? Era seguir, o sea, y usar la investigación científica como un método de conocer sin tener mucho dinero, ¿no? Por eso cuando él regresa de ese viaje, regresa totalmente cambiado. Porque él había visto que había mucha miseria, mucha injusticia en Latinoamérica. Por eso su lucha fue por esa gente y contra el imperialismo yanqui. Alberto se queda en Caracas, Venezuela, trabajando en un leprosario, el leprosario de La Guaira. Ernesto regresa a Buenos Aires porque le había prometido a su mamá recibirse de médico. Cuando volvió para recibirse porque le faltaban 13 materias. Entonces me dijo, bueno, ahora prepárate que nos vamos dentro de un año. Así que bueno, yo a propósito le dije, no, pero vos no te podés recibir en un año. No, a ver que sí. A propósito, no, que te va a recibir, que te jode, que te va a recibir en un año. Entonces un día vino y me dijo, acá tenés, pum. Se recibe de médico en abril de 1953 y en julio de 1953 emprende su segundo viaje por Latinoamérica, pero ya lo hace con su amigo de la infancia, con Calica Ferrer, y por tren, y por el norte del país. Ernesto ya había hecho un viaje en bicicleta con un motorcito pequeño por una cantidad de provincias argentinas, que según decir de Harry Villegas Pombo, que fue uno de los sobrevivientes de Bolivia, que hizo las 3 campañas con el Che. Dice, el primer viaje del Che es ese, el segundo el de Granado y el tercero es el tuyo. Yo lo divide así, porque él ya conoció la problemática argentina en esa bicicletita. Calica conversa distendidamente. Sus palabras resaltan el orgullo que siente de haber sido parte del camino que inició el Che hacia la Revolución Cubana. El objetivo era ir a Caracas, donde se había quedado Granado. Estaba trabajando en el Procomio de La Guaira, en Cabo Blanco. Pero bueno, el destino quiso que en Guayaquil cambiáramos de idea. Estábamos con 3 estudiantes de La Plata, con quien, fíjate vos lo que es la vida. Uno se llamaba García y me dijo, yo soy de La Paz, de Entre Ríos. Entonces le digo, vos lo debes conocer al Chivo García, ese es mi hermano. Chivo García era el presidente de la Federación Universitaria de Córdoba, de la FUC. Le digo, pero yo he sido delegado de primer año, es íntimo amigo, así que ya éramos de la familia. Y fuimos a vivir todo en una pieza. Vivía el Gordo Rojo, Ricardo Rojo, que escribió el primer libro, Oscar Baldovino, que es otro sobreviviente, y Gualo García, que hizo lo que faltó para llegar a México, la hizo con Gualo García, Andro Herrero, y bueno, y esos estudiantes iban a Guatemala a conocer, invitados por un profesor guatemalteco que estaba en La Plata, que le había dicho, bueno muchachos, váyanse a Guatemala a conocer el gobierno revolucionario de Arbenz. Jacobo Arbenz, el presidente de Guatemala, estaba haciendo una reforma socialista, la famosa reforma agraria del año 52, que expropió los grandes latifundios yanquis y los repartió entre los campesinos. La reacción de Estados Unidos fue bombardear Guatemala y derrocarlo a Jacobo Arbenz. Ernesto se había involucrado en la defensa de este presidente y después que es derrocado tiene que exiliarse en la embajada argentina y después el embajador de Argentina le dice o te vas o te matan porque la CIA ya le había puesto el ojo. Pero claro, en Guayaquil
nos varamos todos, estábamos varados, los que iban a Guatemala y los que íbamos allá. Entonces ahí salió, y bueno, vámonos me dijo Ernesto, ¿qué te parece? ¿Vamos a Guatemala? Vamos a Guatemala. Ahí está en mi libro, está la visa de Guatemala. Pero bueno, también el destino quiso que en ese momento yo me fuera a Guayaquil, de Guayaquil a Quito, y Ernesto me dijo, no, espera, yo te sigo. Y bueno, y ahí fue que nos separamos. Y se va a México, pero en Guatemala había conocido a la que sería su primera esposa, Hilda Gadea, una peruana que está aprista, exiliada en Guatemala por cuestiones políticas. En México se casa con ella, tiene una hija, Hildita Beatriz. Esta primera hija del Che murió en el año 95, muere en México, murió de cáncer. Quedan 2 hijos de ella en México, Camilo y Canet. La división en Ecuador entre ustedes, ¿fue por un equipo de fútbol o por una cuestión ya ideológica? No, ideológica jamás, al contrario, éramos ¿cómo te puedo decir?, de ideas socialistas. Ya Ernesto, ya hablábamos de los yanquis, ya la gente nos hablaba del odio que le tenían a los gringos. Imagínate que cuando nosotros salimos de Buenos Aires, el panorama político de América era terrible. Estaba Odría, dictadura; Stroessner, dictadura; Rojas Pinilla en Colombia, dictadura; Pérez Jiménez en Venezuela, dictadura. Es decir, eran peones de los norteamericanos. Y después estaban estos chicos tan buenos de Centroamérica: Somoza, Trujillo, Batista, Papadoc. Ese era el panorama político de América cuando nosotros nos fuimos. Pero en México, en julio del 55, lo conoce a Fidel Castro. Fidel Castro estaba exiliado en México. Ustedes recuerden que el 26 de julio del año 53 había atacado el cuartel de la Moncada, el primer intento de Fidel Castro de derrocar a Batista, y fracasa. Quedan presos Fidel y Raúl y otros más, están 22 meses presos y después por una amnistía salen y se exilian en México. En la primera conversación que tienen en casa de María Antonieta González, que era una cubana que exiliaba, que refugiaba en su casa a los exiliados cubanos, dicen que la primera conversación entre Fidel Castro y el Che duró de 8 a 10 horas. Fidel le cuenta este proyecto y es ahí cuando Ernesto se entusiasma con ellos y se va a Cuba. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. El primer telegrama que recibo es: espérame que sigo con vos en Quito. Y al día siguiente otro: llegó barco Bananera, que era la única forma que nosotros habíamos conseguido para poder viajar hasta Panamá. Me embarco mañana, así que no podía aprovechar esa oportunidad. La primera tanda eran 2 que se habían ido, Rojo y Baldovino, y no sabíamos nada de ellos, no tuvimos más noticias. Y bueno, y nosotros habíamos quedado 4, entonces yo ya lo estaba diciendo: mirá, que acá nos vamos a quedar varados, que bueno. Así que llegó el barco y Ernesto me manda ese. Así que durante 2 días se hubiese acabado el Che, no hubiese estado el Che acá. Y bueno, pero ahí cuando ya me sentí solo, sin el compañero, y yo dije: no, yo le meto pata, y me fui a Venezuela, donde me encuentro con Granado. Y lo primero que me preguntó: ¿y el pelao? Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. En plena revolución la conoce a Aleida March, que era una combatiente como él. Aleida March vive actualmente porque es casi 8 años menor que el Che. Bueno, se enamoran, después se divorcia de Hilda Gadea y se casa con Lamentaste no haber estado en ese momento, en esos años ahí?
Sí, muchas veces me he arrepentido, pero como decía un amigo mío, si hubiese ido estarías mirando los mocasines de abajo, porque los tipos que sobreviven es porque están destinados a ser lo que son. Fidel ha pasado, a mí me han contado las cosas, Fidel ha nadado entre los tiburones cerca de Santo Domingo, en la costa. Cuando triunfó la Revolución Cubana, Fidel iba a hacer un viaje por toda Latinoamérica. Entonces, y el primer país que iba a ir era Venezuela, era Caracas, ¿no? Que ya estaba Rómulo Betancourt en la presidencia. Entonces, ya, como ya venía Fidel, y seguro que venía el Che, me quedé a esperarlo en Caracas. Pero llega Fidel y no llega el resto, ¿no? Imagínate, todo el mundo y bueno, ese amigo tuyo que tuviste que andaba en motocicleta contigo, ¿cómo que no aparece? Resulta que Che se había enfermado y entonces no pudo venir. Pero esto fue en enero, y ya en abril, él me manda una carta a Che, diciéndole que no había podido ir, que se sentía enfermo. Bueno, o sea, me dio todas las explicaciones que un buen proveedor le debe dar a otro proveedor. Bueno, nos vamos ya que Mahoma, ya que la montaña no vamos a Mahoma, hagamos como vamos y vamos a la montaña. Entonces agarré a mi mujer, a mis 2 hijos, ya que yo había nacido Bertigo y de Iglesita. Y sin decir nada me fui para arriba. Calica, el Che te manda a llamar a vos desde Cuba. Y no voy. Me manda a llamar por intermedio del petizo Granado. Y bueno, es una materia pendiente que tuve, entre los caballos lentos y mujeres rápidas. En Venezuela pasé todas, viví muy bien, viví allá abajo, a veces, y un poco también por orgullo, es decir, ¿cómo le voy a mandar a pedir a que me pague el pasaje en una revolución que está con los problemas que tenía la revolución eran más que todo problemas económicos, porque le había quitado la mano el imperialismo? Yo nunca pensé que no nos íbamos a juntar. Claro, diferencia de que en vez de juntarnos 2 años después, como pensábamos, lo hicimos 8 años después. Porque desde que nos despedimos, fíjate, nos despedimos el 26 de julio de 52. O sea, y nos volvimos a ver el 24 de julio de 1960. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y bueno, y es un campesino, Pedro Peña, el que lo delata diciéndole a los militares que estaba en la guerrilla, que estaban los guerrilleros en la quebrada del Yuro. ¿Sí? Y ahí le tienden la emboscada el ejército boliviano y después de 2 o 3 horas de tiroteo le hieren la pierna y le utilizan el arma. Y lo llevan preso a una escuelita rancho de un lugar muy pobre llamado La Higuera, en Bolivia. Un día me llaman del periódico Hoy, que era el programa, diciendo que fuera la bala que querían hablar conmigo. Bueno, ya corría el rumor de la muerte de Ernesto. Él en un primer momento no creía que lo iban a matar. Una, porque en Bolivia no existía la pena de muerte, no tenían que matarlo. Otro, porque era un personaje conocido internacionalmente. Pero después el presidente de Bolivia, Barrientos, dio la orden de que se lo matara. Y fue justamente Félix Fría, el agente de la CIA, el que le comunica que iba a ser muerto. No, mira, mi subconsciente negaba que fuera ese que estaba en las fotos, ¿no? Y yo tuve la noticia cuando Fidel lo confirmó. Y un periodista que era un amigo, que había sido periodista que acompañaba a Che en algunas giras. Entonces me decía, mira, Alberto, mira esta foto. Entonces la foto dice que está en la guerrilla, ¿no? Mira, con la fuerza que tenía Ernesto, que tenía el Che, esos bracitos tienen para hacer los de él. Entonces le digo, bueno, desgraciadamente
Este pedacito solo de fiesta. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. Vengo a traerte un recado de tu poema. Ustedes saben que el Che fue un revolucionario de armas, pero más fue un revolucionario de ideas. Y bueno, de amigo, compañero, he pasado a ser un admirador del Che, porque claro, después he visto toda su evolución. El Che vivió, pensá que vivió 39 años, ¿no? Es un personaje, un ejemplo, un tipo completo. Y el Che llegó a ser un símbolo de rebeldía. Y la respuesta más linda me lo dio un muchacho que estaba en Buenos Aires. No sé por qué era un encuentro que estábamos ahí, pero que no se refería al Che, pero había mucha gente del Che. Entonces estaba él con la camiseta de Córdoba, y le digo, ¿vos conocés bien algo de este hombre? Entonces el tipo me contesta, mira, yo no lo conozco muy bien, pero como mi papá, que es un hijo de puta, no lo quiere, debe ser bueno. Dice el pueblo comandante que sigue la voz de acero. Para mi casa y tenía una bajada así. Cuando venía de lejos, él se paró, miró, se reía, pero no lo alcancé a conocer. Le digo, Ernesto, ¿qué ande por acá? Va a ser difícil. Di la vuelta para abajo, me paro y él estaba parado. Me tendría que haber vuelto y preguntarle. Claro, él andaba viendo los lugares por donde había vivido y todo eso. Estimo que sería él, ¿no? El fin de semana pasado vino un señor de Córdoba, un señor mayor de unos 80 años, que dice que el Che vino ya transformado, como Ramón Benito, como Antonio Mena González, que estuvo en Córdoba antes de ir a Bolivia. Pero nosotros no tenemos documentación sobre eso. Hoy me conservaste, mirá que somos de los pocos que vamos quedando. El año que viene, oye, Ariel, no me falle, que yo al Petizo Granado cada vez que me pido de él le digo, prohibido morirse, Petizo. Ahora, actualmente la vida me ha favorecido, ¿no? Y eso, he tenido cosas más, digamos, por encima de lo que yo había soñado. ¿Cómo fuiste más